Desde hace más de un año emprendí un camino de búsqueda arquitectónica en mi provincia. Fui descubriendo y entendiendo el gen inicial y determinante para la construcción de paradigmas sociales, históricos y estéticos. Dentro de mí, también hubo una búsqueda que me permitió comprometerme de manera definitiva con lo que soy y lo que hago, entendiendo esto como una idea inherente. Creo en la vida como una manifestación de lecciones y oportunidades dinámicas, donde todo se modifica, y en la adaptación está la clave de la plenitud. La historia cuenta lo que somos. Es el espejo que refleja el tiempo. El Molino Fénix es un bastión en la historia de Villa Mercedes. Está íntimamente ligado al ferrocarril y al origen de esta ciudad. Durante años estuvo cerrado, hasta que un nuevo proyecto permitió su puesta en valor y su rediseño. Diego fue uno de los arquitectos que estuvo a cargo de estas tareas. ¿Cómo llegaste al concurso, digamos? Bueno, hay un llamado nacional e internacional para un concurso Molino Fénix. Era un programa muy amplio porque había que poner en funcionamiento esos silos con nuevas actividades que en su momento eran departamentos. A los meses nos llaman y nos dicen, bueno, vamos a alargar, pero vamos a alargar por acá, pero vamos a alargar con otro tipo de edificio porque Mercedes ha sido elegido para que tenga la sede de la industria de la música y queremos... ¿Tenía una característica especial? Es una arquitectura como lo que se puede ver ahora, una arquitectura muy inglesa, muy ladrillera, como se llama. Mucho ladrillo y mucha estructura metálica. ¿Sí? Sí. ¿Mucho metálico? Mucho metal. Y la primera vez que entraste acá, digo, ¿qué encontraste? Bueno, esto estaba usurpado y estaba muy abandonado. Era tal la cantidad de metros cuadrados que había que, si bien nos dio un poco de tristeza ver que se había destruido tanto, sabíamos de que teníamos materia como para recuperar. Y bueno, muchos de esos materiales, la mayoría de esos materiales se recuperaron y se reutilizaron en revestimientos de otra manera en todo el complejo. En el caso, por ejemplo, justamente de las salas de grabación, eso no lo pudimos lograr porque el programa de la sala de grabación era no solamente en metros cuadrados, sino también en la parte técnica, necesitaba otro tipo de espacios. Entonces, bueno, ahí se desdobla el programa y aparece una sala para 100 músicos con su propia sala de sonido, su acústica especial, y otra sala más chica con posibilidades para grupos mucho más acotados. Entonces aparecen estos dos volúmenes nuevos que, bueno, para que no generaran un choque tan fuerte con la imagen general del molino, decidimos no solamente rodearlos de un plano de agua para que sea mucho más liviano y no se vean tan pesados, claro, sino que decidimos también revestirlos con piedra, pero piedra del lugar.
muy natural, muy simple, Claro, muy no sencillo. no es invasivo a la vista. Exacto. Bien. Y fuera del predio también, ustedes armaron los locales que hay afuera también. Eso se hizo en una segunda etapa y se rescataron los distintos tipos de galpones para muchas actividades culturales. Y los silos, la particularidad del silo y de estos silos de hormigón es que son diseñados para almacenaje. ¿Qué pasa? La perforación que recibe el silo, si ustedes pueden ver, es una perforación recién arriba, que es lo que permite que entre un poco de luz al silo. Claro. Y uno no esté en un espacio oscuro, porque realmente está diseñado para eso, Sí, para que esté cerrado. tal cual, para que conserve. Entonces, bueno, de acuerdo al día, la luz entra de distintas formas, llega hasta los sótanos, uno los puede circular por adentro, hay pasarelas, así que quedó una intervención muy ¿Están interesante. unidos los hilos? Se interconectan entre ellos. ¿Qué te simboliza a vos saber que este bebé nació de vos y de la gente con que trabajaste? Con respecto al edificio, como arquitecto, me parece importantísimo porque no solamente terminó siendo un edificio con características formales especiales o funcionales, sino que además cambió un sector de la ciudad que estaba muy abandonado. Exactamente. O sea, antes del Molino Fénix, detrás de las vías, lo único que pasaba era la fiesta de la calle Angosta una vez al año. Ahora, bueno, Tiene otra vida. Tiene otra Es vida. otro polo, claro. ha renovado la zona, ha cambiado el valor de las propiedades, se ha construido un montón, ahora se ha conectado con nuevas obras alrededor del ferrocarril. Entonces realmente ese plus que te da realmente ver una obra que no solamente quedó en lo formal, sino que avanzó en el crecimiento de la ciudad, realmente eso no es invalorable para mí. La arquitectura me llevó a lugares y a situaciones que exceden su arte y su técnica. Entender que detrás de toda construcción hay historias de vida y de muerte es comprender que somos una fracción en una pequeña línea de tiempo. El cementerio San José es un hito dentro del patrimonio de San Luis. Como toda ciudad fundada por los españoles con tradición católica, los difuntos eran enterrados en los patios de las iglesias. La iglesia estaba ubicada en la esquina de 9 de Julio y Rivadavia, y todo lo que hoy es el Poder Judicial de la provincia era el patio de la iglesia, y eso era el Camposanto, digamos. Esa es toda zona de donde hubo enterramiento de los difuntos de la ciudad. Dicen que quienes construyeron el Poder Judicial que encontraron muchos restos óseos ahí. Ese modo de enterrar a los difuntos era un modo pensado en contexto de ciudades chicas, con poca población. Recién constituido el gobierno patrio y transitado los primeros años del proceso de independencia, se decide en San Luis la construcción del cementerio, y es lo que hoy conocemos como el cementerio San José. ¿Me puede contar cómo está diagramado el cementerio San José? Estaba dividido en 6 sectores, y los 6 sectores respondían a las divisiones sociales de la ciudad. Lo que la sociedad de los vivos dividía, también se dividía en la muerte. ¿En qué momento comienzan a llamarse popularmente el cementerio de los pobres y el cementerio de los ricos? Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparecen mucha crítica por los olores nauseabundos que había en la ciudad, producto de ese enterramiento que había común y la idea de que el cementerio ya no daba abasto. Entonces se decide por el 1890 y algo un cementerio donde se pudieran sepultar directamente en tierra. Y ahí aparece el cementerio del Oeste o el cementerio del Rosario. El cementerio fue construido ahí, lo que te está hablando, si vos te das cuenta hoy, estamos a 3 cuadras de la plaza. Entonces la ciudad estaba más edificada de la plaza hacia el norte,
y eso era como lejos del casco céntrico, y fíjate que hoy el cementerio quedó adentro de la ciudad, como le pasó a muchas ciudades donde los cementerios quedaron atrapados por la urbanización. Cuando ocurre todo esto, todas estas quejas que te estoy relatando, y se destina la creación de un cementerio para la sepultura directamente en tierra, la sepultura en tierra era para los sectores sociales pobres o los sectores sociales bajos. Entonces, se diferencian los dos cementerios y el cementerio central o cementerio San José pasa a ser denominado por el común de la gente como el cementerio de los ricos, y el otro cementerio, el cementerio del Rosario, cementerio del Oeste, pasa a ser denominado cementerio de los pobres. Y eso queda también además evidenciado en las prácticas sociales que se producen en torno a los dos cementerios. ¿Cuáles son esas prácticas funerarias que se hacen en uno y en otro? Y el cementerio del Rosario, como uno se puede imaginar los cementerios norteños, que están plagados de flores, de colores y que hay celebraciones. Bueno, en el cementerio del Rosario ocurre eso, es un lugar que cobra vida. Mientras que el cementerio San José, el Día de los Muertos, tiene una práctica de silencio, como silencio muestra de respeto, de introspección. De hecho, en el cementerio San José, el Día de los Muertos sigue habiendo el mismo puesto de flores que hay siempre. En el cementerio del Oeste se multiplican los puestos de flores. Desde la avenida La Finur hasta el fondo del cementerio se llena de puestos de flores por la gran concurrencia de gente que hay en el cementerio. Dicen que a principios del siglo XX, inclusive el Día de los Muertos era un día de fiesta. Se instalaban muchas carpas donde vendían comida, se escuchaba música, se guitarreaba, se bailaba en honor a los muertos. ¿Hay algún estilo arquitectónico que prevalece en el cementerio San José? La construcción estilo italianizante, como es la construcción de las estilos italianizantes de la ciudad de principios del siglo XX, las casonas, como una réplica en miniatura de las casonas, está puesta en los panteones, digamos. Camino, pienso, y mientras observo, voy gestando ideas que me servirán para nutrir nuevos pensamientos. La razón tiene cierto encanto y misterio, que muchas veces no dejan actuar en función a lo que se siente. Es momento de comenzar a oscilar de manera natural entre estos dos mundos, del sentir y el pensar. La ciudad de San Luis fue trazada casi de manera intuitiva. Diversas necesidades fueron ampliando el espectro urbano. Omar ha realizado diferentes estudios que le han permitido tener un panorama amplio de esta situación. Omar, hablemos de la urbanización de San Luis, ¿sí? Primero, ¿qué es la urbanización? Así que cuando uno dice urbanización como un proceso, Claro. El proceso de urbanización es un espacio que se transforma en ciudad, que adquiere la forma de la ciudad. Nosotros podemos tomar como referencia de la ocupación del espacio, el espacio de la actual Plaza Independencia, como el espacio ocupado más antiguo, ¿no? Se tomaba la Plaza Independencia, después ¿cómo se expandió? Podríamos decir que ese es el punto, digamos, el punto a partir del cual la ciudad de San Luis se despliega, ¿no? La Plaza Independencia estaba más cerca de lo que actualmente es la plaza, estaba más cerca de lo que actualmente es el río Chorrillos, que está al sur. El río, digamos, va depositando sedimentos y tiene desplazamientos. Los ríos no tienen un cauce fijo siempre. Claro. Posteriormente, como trasladar la ciudad o expandir hacia el sur contaba con el objeto, el obstáculo del río, que si bien era un beneficio, también es un obstáculo, Claro. porque hay que atravesarlo Límite, claro. con badenes o con puentes, cosas que la sociedad no hizo. No era práctico, Claro, digamos, para la exactamente. época. Entonces, el otro eje de desplazamiento es hacia el norte. O sea que se expande de este a oeste, siguiendo las líneas de la pendiente del río, en pocas cuadras estamos hablando, y después paulatinamente hacia el norte.
Y los hitos que van marcando, ahí hablamos de hitos urbanos, que tienen que ver con este desplazamiento y que uno puede marcar el desplazamiento hacia el norte. Uno es lo que se llamaba el Estanque Real, que es donde actualmente está el centro educativo número 1. Entonces, calles Bolívar, Lavalle, San Martín y Chacabuco. Después, otro hito que marca también el desplazamiento hacia el norte es la actual Plaza Pringles, Plaza de las Flores, ya a fines del siglo XIX. Y lo que le va a dar el impulso definitivo y que va a configurar es la primera estación de ferrocarril que estaba emplazada, donde actualmente está emplazado el rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Que después, por problemas de pendiente, los trenes terminan usando unos depósitos en lo que después iba a ser la avenida de la FINUR, que es donde finalmente se construyó una segunda estación, claro, que es el actual centro de la vía, y que también configuró un límite oeste para la ciudad, también marcado por el ferrocarril. Y eso llevó a la necesidad de que se abriera una avenida para que vinculara la nueva estación con el centro, entonces se abrió el Boulevard Quintana, la actual Ilia, ¿no? Que es la primera diagonal, que tiene un trazado más moderno, el primer boulevard. Bien. Tengo una pregunta. ¿Se puede decir que San Luis fue planificado como ciudad? No. No ha tenido una planificación, y esto es lo que quería marcar yo. La transformación que ha tenido San Luis en los últimos 30 años ha sido muy acelerada, y yo creo que es una de las expansiones urbanas de las ciudades intermedias de la Argentina más importantes. O sea, es un caso muy interesante para ser estudiado. Nosotros, por la edad que tenemos, que somos acá de San Luis, hemos tenido la oportunidad de ver un cambio en el espacio urbano muy acelerado, y eso no lo tiene cualquiera en su vida, digamos. Y eso es notable, porque se puede contrastar la imagen que uno tiene de los recuerdos hasta de la adolescencia inmediatos, claro, con la ciudad actual, y es como que es otra ciudad. El ferrocarril en nuestro país fue un fenómeno sin igual. Tanto lo histórico, lo económico y por ende lo social se vieron modificados para siempre. En la década del 90, una decisión política puso en jaque mate al gigante de hierro, abriendo una herida de idéntica magnitud. Las estaciones de ferrocarril, aún en pie, son el testimonio de aquella época dorada. Para contar la historia de esta estación, ¿por dónde tendría que empezar? Bueno, empezar relacionando que este tipo de construcción data del año 1880, y estamos hablando, en realidad esta construcción es más reciente, estamos hablando del año 1912. Estamos hablando de una presidencia de Roca, donde hubo un apogeo de lo que fue los medios de transporte, y hablar del tendido de los trenes y la intervención de los capitales ingleses, donde se distinguían esas dos naciones, la nuestra, que era la que aportaba esas materias primas, y los ingleses, que venían a hacer estas fastuosas inversiones con mucho conocimiento y mucha técnica, pero que desarrollaron a principios ya del siglo XX un tendido de más de 40.000 kilómetros en redes férreas. Este contexto, tiene una relación casi simultánea con lo que sucedía en Europa. Estamos hablando que en Inglaterra había, surgido como medio constructivo todo lo relacionado con el hierro fundido. O sea, ya empieza a aparecer una técnica distinta que se va a ayornar con estilos arquitectónicos. Vamos a hablar de, por ejemplo, esta estación de ferrocarril con una confluencia de estilos. Este industrial o funcional que plantea en ese momento, contemporáneamente, insisto con esto, se va dando en Inglaterra el surgimiento del hierro. Vemos estas columnas y todo este trabajo de hierro fundido y estructural con un lenguaje más afrancesado en lo que fue las edificaciones. Estamos hablando de composiciones clásicas, el uso de las columnatas, las pilastras, o sea, la composición básica de un edificio donde vamos a tener un basamento, un cuerpo y un coronamiento. Ese coronamiento estaba en este tipo de
tipologías, valga la redundancia, de las estaciones férreas, destacando la monumentalidad. O sea, son edificios Eso servía que para se imponen. mostrar, ¿no? Para imponer. Exactamente, para jerarquizar. Ajá. Estos espacios terminan siendo espaldas o casi periferias de la ciudad. En su momento, inicios del siglo XX, son puertas, son lugares para admirar, para ver. La gente se juntaba, se relacionaba. ¿Se buscaba específicamente eso, digo, que sea como estéticamente llamativo, Totalmente. visualmente Era más el edificio que útil? hasta más importante, diría. Claro. De hecho, acá en San Luis se abre una arteria, también con los conceptos franceses del boulevard, que remata los dos puntos importantes y atractivos para esta ciudad. Claro, la catedral. La catedral, la estación. plaza central y la estación Bien. del ferrocarril. Más allá, digamos, de que fue la extracción de nuestros recursos, Sí. de lo que estaba Que de era fondo, para otra función, para digamos, otras claro. funciones, pero digamos, el legado en materia de construcción y de edificación y del uso de materiales es insoslayable, digamos, es un patrimonio muy fuerte y que significó hasta el surgimiento de poblados. Claro. Bueno, esta arquitectura es ecléctica, y esto del eclecticismo es elegir entre qué recursos quiero implementar en una edificación para que realmente cumpla el objetivo de que sea monumental. ¿Usted decía de la funcionalidad que tenía el edificio? En esta digamos, tipología se representa un volumen central preponderante que marca el hall de ingreso, Bien. de doble altura, donde se permitía la circulación libre de mucha gente, pero a su vez tiene una connotación social importante. Había dos salas de espera, Bien. una destinada, digamos, a la clase popular, que a su vez tenía que ver con el transporte, y otra destinada a una clase mejor posicionada para el transporte de primera categoría, ¿no? A su vez, las mujeres en su primera instancia tuvieron una sala exclusiva, o sea, se diferenciaban las esperas de mujeres y hombres. Todavía siguen los carteles. Todavía acá. siguen los carteles, exactamente, el de señoras, el sector de señoras. La planta alta, y esto era, digamos, la planta baja para uso público. Bien. Y la planta alta ya para la parte administrativa bueno, y las demás dependencias que no intervinieran en todo lo que era el fluido de la propia estación con su ingreso y su circulación sobre el hall, ¿no? Y hacia el andén. Pero era una digamos, construcción importante en todos sus frentes. O sea, tanto el frente que daba hacia la plaza y conducía hacia el bulevar, como el contrafrente y el andén, digamos. Eran vividas sus cuatro caras como un edificio totalmente interesante y puesto para admirar. Quiero seguir construyendo sin más ambición que las de quien camina y descubre. Sintiendo cada paso, librándose de cada atadura e inclusive de cualquier convicción. Quiero renunciar a vivir de memoria y que cada acto tenga implícito en sí mismo la frescura de lo auténtico y genuino. Quiero por momentos hacer de la novedad una rutina y creer que todo lo que sucede es absolutamente correcto, aboliendo así todo juicio de valor. Quiero no esperar nada. Si en definitiva, el milagro ya sucedió y se llama vida.